El problema fundamental en este momento es que el antisemitismo sigue estando en niveles de crisis en Estados Unidos y en todo el mundo. Las universidades se han convertido en incubadoras del odio más antiguo. Mientras que algunos estudiantes han tenido miedo incluso de expresar su identidad como judíos, otros están alzando la voz. ¿Se está utilizando el antisemitismo como arma en la educación superior estadounidense? Y si es así, ¿por quién? Tras un fallo sorprendente sobre la Universidad de Harvard y una supuesta denunciante del Departamento de Justicia, el futuro de los derechos civiles de los judíos en los campus está en juego. Lo discutimos hoy. Soy Ilana Michel Diamant y esto es Basic Law. Hoy nos acompaña Ken Marcus, fundador, presidente y directora ejecutiva del Brandeis Institute, y entre otros cargos públicos, ocupó el cargo de subsecretario adjunto de Educación para Derechos Civiles de Estados Unidos. Ken, bienvenida al programa. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto estar contigo, Alana. Qué bueno tenerte aquí, así que vamos a empezar de inmediato. Hay un fallo controvertido y potencialmente muy importante que acaba de salir de la Corte de Distrito en Massachusetts, relacionado con un caso presentado contra Harvard por el Departamento de Justicia. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esta decisión que ha estado en las noticias en los últimos días, el contexto de los hechos, y luego la decisión, su razonamiento y por qué es tan importante? Claro, con gusto, Alana. Cualquier cosa que involucre a Harvard va a ser controvertida y potencialmente importante. Esta es una decisión de la Corte Federal de Distrito. No es una decisión de una corte de apelaciones, no es vinculante para futuras cortes. Sin embargo, proviene de un juez federal en un caso que está recibiendo mucha atención porque involucra la demanda de derechos civiles del Departamento de Justicia contra la Universidad de Harvard por antisemitismo. La demanda del Departamento de Justicia es en gran parte idéntica a una demanda que mi organización, el Brandeis Center, presentó contra Harvard hace solo unos años. Nuestro caso tuvo éxito en el sentido de que obtuvimos un fallo favorable del juez Stearns del Tribunal Federal de Distrito en Boston, y finalmente llegamos a un acuerdo con Harvard en términos muy favorables. Este caso se presenta ante el mismo juez, el juez Stearns, quien desestima el caso del Departamento de Justicia. Y la razón para desestimarlo es básicamente que el Departamento de Justicia esperó demasiado tiempo, y que durante ese periodo intermedio, entre la investigación realizada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos y la presentación, el Departamento de Justicia solo pudo identificar unos pocos incidentes adicionales de antisemitismo. Y a partir de eso, el juez dice que es meramente especulativo si existe un problema continuo de antisemitismo en Harvard. ¿Podrías dar, solo para que todos aquí recuerden, algunos casos reales del tipo de acoso y violencia que se alegaron, donde la institución no manejó adecuadamente el asunto? Bueno, hubo un estudiante de la Escuela de Negocios que supuestamente fue agredido físicamente. Hubo 3 estudiantes en la Escuela Kennedy a quienes se les impidió abordar el tema de Israel como una democracia judía. Se alegó acoso generalizado durante un periodo significativo de tiempo que involucró a muchas personas. Hubo algunos discursos hostiles del tipo del río al mar, pero también hubo una cantidad significativa de conductas antisemitas. Bien, y entonces, en este punto, jueza Stearns, quien permitió que tu caso avanzara con éxito, se dirige de nuevo al gobierno y le dice, demasiado tarde. Este es un caso del título 6, así que la idea de que Harvard debería ser despojada de fondos federales por permitir discriminación en su campus ya no es susceptible de resolución judicial. Sí, así que ten en cuenta que antes el Departamento de Justicia simplemente intentó moverse muy rápido, saltarse algunos pasos y congelar los fondos para Harvard. Y un juez diferente de un tribunal federal de distrito dice que eso es demasiado rápido. Tienen que seguir el proceso. Esta vez, el Departamento de Justicia y el Departamento de Salud y Servicios Humanos siguieron el proceso, y ahora dicen que es demasiado lento porque el periodo de tiempo entre los supuestos incidentes y la presentación ante el tribunal fue demasiado largo. Bueno, si ambas decisiones se mantienen, entonces nunca se podría tener un caso exitoso del Departamento de Justicia bajo el título sexto en el Tribunal de Distrito de Massachusetts que involucre antisemitismo u otra cosa. Durante décadas, el Departamento de Justicia ha presentado muy pocos casos de derechos civiles, especialmente relacionados con el antisemitismo. Ahora que lo están haciendo, los tribunales lo están deteniendo y aplicando un estándar que, si se usa de manera consistente,
Impediría prácticamente cualquier otro tipo de aplicación de la legislación sobre derechos civiles por parte del Departamento de Justicia. Entonces, ¿qué crees que hay detrás de eso? Porque parece que cuando presentas una demanda privada, ahí, sabes, podría tener futuro. Sí, esto no necesariamente afectará demandas privadas como la que presentamos, aunque sí afectaría quejas presentadas ante agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley como el Departamento de Educación, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Creo que la decisión es bastante confusa, aplicando el estándar equivocado, un estándar que aplicaría en otros tipos de casos, pero no en este. Puede ser que haya cierta frustración en Boston respecto a la administración de Trump. Esto fue expresado de manera bastante explícita por otro juez del Tribunal de Distrito Federal en la misma corte, el juez Burroughs, en una decisión diferente que involucraba a las mismas partes. Así que puede ser que haya una renuencia general a escuchar más del gobierno federal sobre Harvard en este momento. Creo que de eso se trata, pero es difícil imaginar que esta decisión se mantendría si llegara hasta la Corte Suprema. ¿Crees que eso podría pasar? Creo que el Departamento de Justicia debería apelar. No sé cómo lo manejaría el primer circuito. Pero si el Departamento de Justicia recibiera una decisión desfavorable del primer circuito, entonces creo que iría a la Corte Suprema y la Corte Suprema debería conocer del caso, y que el Departamento de Justicia prevalecería. Entonces, solo para aclarar, ¿crees que esta decisión podría tener un impacto si se mantiene tal como está, pero es poco probable que suceda? Sí, por el momento, no es bueno para los casos presentados en el Tribunal de Distrito Federal en Boston, y hay una gran cantidad de universidades y otras instituciones de educación superior que están en Massachusetts y Nueva Inglaterra, así que no es algo menor. El fallo también se invocaría, aunque no sea formalmente vinculante, en tribunales de todo el país. Así que, por ejemplo, esperaría que se usara contra el Departamento de Justicia en Nucla. Ahí está. Más que ese caso. La presidenta Andrea Lucas de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo presentó una denuncia contra UCLA en la época de los campamentos. A finales de 2023 y principios de 2024, tras los ataques de Hamas del 7 de octubre y las protestas que se extendieron por los campus estadounidenses y que fueron bastante intensas en UCLA. Lucas lo vio en ese momento. Ella era comisionada y al recibir una investigación de la EOC, esa investigación llevó a hallazgos de violaciones por parte de UCLA en ese momento. El asunto fue entonces remitido al Departamento de Justicia, y el Departamento de Justicia siguió los procedimientos bajo el título SETNY, que aplica al lugar de trabajo, y presentaron la demanda en el Tribunal de Distrito Federal. Cumplieron con todos los requisitos, lo cual tomó un par de años. Si un tribunal de distrito en Los Ángeles estuviera de acuerdo con el juez Stearns en Boston, podrían decir que es insuficiente, que el gobierno encontró una violación que la universidad no logró subsanar y podría desestimar el caso. No creo que eso suceda, pero ese sería el riesgo. ¿Puedes contarme un poco más sobre lo que realmente estaba sucediendo en UCLA? En UCLA vimos campamentos de gran magnitud y tanto los estudiantes judíos como otros estadounidenses judíos se les impidió cruzar el campus. Alegaron que no se les permitía pasar por los campamentos y llegar a clase a menos que hicieran declaraciones rechazando y condenando al Estado de Israel. Un juez de un tribunal federal de distrito, en un caso anterior, ya había indicado que esto parecía una violación de la ley, aunque no se tomaron decisiones finales. Actualmente hay varios tipos de litigios pendientes en UCLA, y algunos de ellos podrían estar en peligro si el Tribunal de Los Ángeles estuviera de acuerdo con el de Boston. ¿Y qué pasa con los casos existentes que ya se han resuelto mediante acuerdo? Por ejemplo, la Universidad de Columbia tuvo millones, cientos de millones de dólares en subvenciones congeladas en 2025 por el gobierno federal. A la luz del estándar que actualmente está aplicando el juez Stearns, ese tipo de casos corren el riesgo de ser reabiertos o... Irónicamente no. Al principio de la administración, el gobierno federal entró con todo y muy fuerte, congelando fondos y tomando medidas que fueron extraordinariamente fuertes y contundentes.
Y eso no necesariamente parecía seguir todos los pasos que se requieren. Ahora el gobierno federal está siendo criticado por eso, pero el hecho es que pudieron lograr acuerdos muy significativos en ese momento. Desde entonces, el gobierno ha tendido a moverse más hacia las investigaciones tradicionales siguiendo las reglas habituales. Es ahora, cuando están siguiendo las reglas habituales que son largas y engorrosas, que se están encontrando con este problema con el tribunal en Boston. No es una objeción que se aplique a sus casos anteriores, sino más bien a los que ahora están llevando a cabo bajo las reglas habituales. Entendido. Y si estuvieras de nuevo en el gobierno pensando en la estrategia de litigio, dadas estas novedades, ¿qué harías? Es decir, ¿cómo lo abordarías? Debe ser frustrante. Los funcionarios federales encargados de hacer cumplir los derechos civiles tienen que entender que ahora están siendo duramente criticados en varios frentes diferentes. Están recibiendo duras críticas del Congreso, incluso de miembros del Congreso que podrían llegar a ocupar presidencias de comités si el control del Congreso cambia. ¿Ha Son estado leales y tranquilo? denunciantes. Sé más específica. Por ejemplo, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes acaba de enviar esta semana una carta con palabras muy fuertes, acusando efectivamente a la administración de Trump de ser una farsa y nombrando a ciertos abogados, incluyendo a abogados de carrera, por básicamente inventar estas investigaciones sobre antisemitismo. Si estás involucrado en la aplicación federal de las leyes de derechos civiles, recibes críticas de todos lados, a veces en términos muy personales, incluso si eres un abogado de carrera. Eso está creando mucha presión, especialmente cuando se combina con decisiones judiciales y parte de los medios de comunicación. Se necesita mucho valor y la piel muy dura para seguir adelante y concentrarse en el trabajo, pero creo que eso es lo que hay que hacer. Creo que los funcionarios federales encargados de hacer cumplir los derechos civiles deben seguir concentrándose en el problema continuo y sustancial del antisemitismo. A pesar de los ataques que están enfrentando por parte de miembros del Congreso, de parte de denunciantes, de los tribunales y de otros lugares, ¿Y tú sugerirías, como lo dijiste, usar las reglas habituales o el tipo de medidas de cumplimiento aparentemente más eficaz, pero algo más controvertido que estaban usando al principio? creo que es inteligente que los abogados de la agencia ahora estén llevando casos contra el antisemitismo usando los procesos formales que están disponibles. También creo que es positivo que haya un mayor número de estos procesos que se están utilizando, no solo en el Departamento de Educación como en años anteriores, sino también en otras agencias que anteriormente no habían estado involucradas, como salud y servicios humanos, como la igualdad de oportunidades en el empleo, como el Departamento de Justicia, incluso. Creo que es útil y bienvenido que también haya habido intentos coordinados y contundentes para captar la atención de las universidades. Creo que eso debería continuar, pero con atención a los requisitos legales. Está bien. Creo que podría haberte interrumpido cuando empezaste a mencionar a una persona denunciante. Hay una abogada llamada Hailey Van Aram, supongo, que ha estado en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia por cerca de una década. Y ella sale y dice que las acciones federales tomadas contra Brown y otras universidades como Columbia básicamente se hicieron en un plazo acelerado o en contra de la evidencia, o hay varias otras afirmaciones aquí. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto y cómo ves este episodio y sus posibles efectos dominó, considerando los tipos de presiones que estás describiendo? Así que diría que es desafortunado pero cierto que los abogados de derechos civiles de carrera descontentos no son noticia o no deberían ser noticia durante las administraciones republicanas. Por lo general, vemos que el Departamento de Justicia y otras agencias están en gran parte conformadas por abogados que no comparten las prioridades, posturas y valores de las administraciones republicanas y tienden a resistirse a ellas. Lo que estamos viendo en la llamada demanda del denunciante son una serie de objeciones
Que a los abogados de carrera se les asignaron tareas que no querían hacer bajo plazos que consideraban demasiado ajustados y que sus recomendaciones fueron ignoradas por sus supervisores. Eso en realidad es bastante común en el gobierno federal y, de hecho, no es raro en ningún otro lugar. A veces la gente tiene que hacer trabajos que no quiere hacer. A veces tienen que hacerlo bajo plazos más apremiantes de lo que les gustaría. Y si sus supervisores los desautorizan, normalmente eso no llama la atención del Congreso. Sin embargo, esta queja sí encaja con una narrativa que los críticos de la administración Trump han estado usando para oponerse políticamente a la administración Trump. Eso es simplemente política normal. Así que no es sorprendente quizás que un miembro destacado del Congreso haya tomado esta queja del denunciante y básicamente la haya magnificado, la haya tomado como base para alegar que la administración de Trump está haciendo algo mal. Me pregunto si aquí hay un intento más amplio de construir algún tipo de equivalencia moral. Voy a agregar a lo que acabas de decir sobre el denunciante y la atención que está recibiendo esta historia. El hecho de que también hay una demanda en Colombia, no por estudiantes judíos alegando antisemitismo, sino por palestinos o estudiantes que se identifican con la causa palestina, alegando que han sido discriminados. Y entonces ha habido algún tipo de intento de litigio imitativo. Obviamente no voy a tomar una postura sobre hacia dónde debería ir eso, pero me parece que estas cosas están ocurriendo todas al mismo tiempo en un periodo bastante corto. Y me gustaría saber tu opinión sobre si existe algún tipo de esfuerzo para tratar de crear esa equivalencia moral y así desacreditar, ya sabes, estas otras demandas presentadas por estudiantes judíos y el gobierno en su nombre. El problema fundamental en este momento es que el antisemitismo sigue estando en niveles de crisis en Estados Unidos y en todo el mundo. Puede que no haya campamentos en los campus universitarios, pero estamos viendo violencia en las calles, estamos viendo ataques a sinagogas, estamos viendo que las instituciones de educación básica y media superior están en una situación peor que nunca antes y hay problemas en otros sectores como el de la salud y los sindicatos. Lo que se necesita hacer ahora es mantener un enfoque intenso en exponer, combatir y eliminar este antisemitismo. Hay algunas personas que están tratando de distraer a quienes estamos luchando contra esto de diferentes maneras. Podrían ser esfuerzos políticos de críticos de la administración actual. Podrían ser esfuerzos legales de activistas anti-Israel. Todos ellos tienen que ser derrotados, y el enfoque debe estar en seguir adelante. Con respecto al caso de Colombia, realmente hay dos partes. Los demandantes de Colombia alegaron que eran estudiantes de Colombia que fueron agredidos físicamente por ser musulmanes y por ser palestinos. Si eso es cierto, deberían tener la oportunidad de defender su caso ante un tribunal. Es absolutamente posible que haya un lugar donde exista tanto antisemitismo como discriminación contra musulmanes, y todo eso está mal. Deberíamos tener protección igualitaria para todos. Pero esa misma demanda también se usó para tratar de socavar los esfuerzos para combatir el antisemitismo. Eso tiene que ser combatido. Tiene que ser combatido porque realmente no hay equivalencia y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y lo que necesitamos tanto para la comunidad como para el gobierno federal y los tribunales es mantenernos enfocados en lo importante, que es erradicar este mal del antisemitismo que se ha estado propagando desde los campus universitarios hacia otros sectores. ¿Crees que realmente se origina en los campus universitarios y se está propagando desde ahí? Así que en Estados Unidos lo hemos visto llegar a la sociedad estadounidense a través de diversas vías como los campus universitarios y también quizá el Internet y los medios digitales. Y luego desde esas áreas claramente se está propagando. Las universidades se han convertido en incubadoras del odio más antiguo, y estamos viendo que las universidades están capacitando a maestros de kinder a bachillerato en propaganda antisionista, difundiendo el antisemitismo en escuelas de todo el país. También estamos viendo que el antisemitismo de tipo universitario de corte antisionista de izquierda se está difundiendo a través de los sindicatos y otros. ¿Podrías explicar un poco más sobre lo que está apareciendo en las escuelas de kinder a bachillerato y a través de los sindicatos u otras organizaciones? En las escuelas de kinder a bachillerato ahora estamos viendo niveles de antisemitismo que se parecen a lo que vimos en los campus universitarios hace algunos años. No está exactamente al nivel de la educación superior, pero definitivamente es peor de lo que habíamos visto antes y por mucho, adopta distintas formas.
Parte de esto consiste en que estudiantes de preparatoria replican el comportamiento de sus hermanos mayores, coreando del río al mar durante paros estudiantiles. Algunas cosas involucran planes de estudio aprobados, como el programa Liberated Ethnic Studies en algunos salones de clase de California, que tienen una visión limitada y negativa de la identidad judía e Israel. Algunas cosas involucran sindicatos de maestros que están propagando actitudes anti-Israel y materiales educativos que son incluso peores que los que algunos de estos distritos escolares están aceptando. Así que es una variedad de diferentes formas de antisemitismo, algunas propagadas por los propios maestros y sus sindicatos. ¿Y esto ha sucedido a nivel nacional o hay algunos puntos críticos? Así que lo estamos viendo en todo el estado de California. De hecho, el Brandeis Center está demandando al estado de California por difundir antisemitismo en sus escuelas. También lo hemos visto desde Georgia hasta Massachusetts y Nueva York, y tenemos casos en todos esos lugares. Y también estamos viendo que aparece en otros lugares. Esto es claramente un problema nacional. ¿Y el gobierno federal también está tomando medidas contra esas instituciones o se está enfocando en la educación superior? El gobierno federal se ha enfocado mucho más en la educación superior. Instamos al Congreso a realizar audiencias sobre el antisemitismo en el sistema escolar desde kinder hasta preparatoria. De hecho, la Cámara de Representantes tuvo un par de audiencias, pero no tantas. También hemos presentado algunas quejas ante agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley y hemos conseguido algunas investigaciones, aunque claramente no estamos recibiendo el mismo nivel de atención. En cuanto a los sindicatos de maestros, tenemos una nueva queja importante que presentamos contra el sindicato de maestros más grande del país, la Asociación Nacional de Educación. Y esa queja ahora está siendo investigada de manera muy rigurosa por investigadores federales. Tú fuiste la persona fundamental en refinar y revisar la manera en que las leyes de derechos civiles se aplican a los judíos en los campus universitarios. Puedes decir una o dos frases al respecto, pero solo diré que se trata básicamente de ampliar la definición de lo que es un judío para fines de derechos civiles, hasta su alcance adecuado. Sigo este tema con interés y siempre me lo pregunto. Sabes, la ley está tratando de sancionar a las instituciones por no tomar medidas cuando deberían haberlo hecho, digamos. Pero la ley no ha llegado al problema fundamental de la cultura en el campus o del profesorado en el campus. Hay muchas cosas que son legales y que aún así fomentan los problemas de los que estamos hablando culturalmente. ¿Puedes hablar sobre lo que hiciste mientras estabas en el gobierno federal y qué tan importante ha sido eso para los litigios actuales? Y también, ¿dónde realmente termina la efectividad de eso? Ciertamente hay mucho ahí. Esto comenzó hace más de 20 años durante la administración de George W. Bush. Me pusieron a cargo de la aplicación de los derechos civiles relacionados con la educación. En ese momento no se consideraba que los estudiantes judíos estuvieran protegidos por el título 6 de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que es la ley clave en este ámbito. Y por esa razón, cuando los estudiantes judíos presentaban quejas ante la agencia correspondiente, esas quejas eran rutinariamente desestimadas. Yo desarrollé la política bajo la cual el gobierno federal ahora sostiene que, en las reclamaciones de grupos judíos u otros grupos etno-religiosos, reclamaciones, si un grupo tiene un trasfondo étnico o ancestral compartido y también una fe compartida, el hecho de que tenga una fe compartida no puede privar a la agencia de jurisdicción. En otras palabras, los judíos son un grupo religioso, pero también un grupo étnico y un pueblo. Y debido a que compartimos una identidad como pueblo, tenemos derechos a la protección de los derechos civiles, similar a otros grupos como los afroamericanos, los hispanos o los estadounidenses de origen árabe. Esa era una política nueva hace unos 20 años, pero ahora ha sido aceptada en gran medida por todas las administraciones presidenciales desde entonces. Preguntas por la estrategia. Al principio, todos nuestros casos se centraron en instituciones como Harvard, MIT y Berkeley, que toleraban un ambiente hostil para los estudiantes judíos, basándonos en la idea de que no deberíamos tener que luchar contra cada incidente, sino más bien responsabilizar a las instituciones completas para que ellas manejen los problemas en el futuro. Seguimos persiguiendo eso, pero también vamos tras algunos de los infractores y algunas de las organizaciones que están envenenando la cultura.
Así que grupos como Students for Justice in Palestine, Turtle Island Liberation Front o People's City Council, que alegamos son responsables de algunos de los problemas en los campus universitarios y otros lugares. También vamos tras ellos en la medida en que estén violando leyes federales y estatales. La ley es la clave para el cambio social en Estados Unidos, pero no puede operar sola. Se necesita una mayor conciencia pública, se necesita educación, se necesita activismo. Tratamos de incorporar eso en nuestro enfoque para que cuando presentamos una demanda, también la usemos en los medios para generar conciencia. En el Capitolio, en las agencias ejecutivas, en las capitales estatales y en el público en general. Porque nosotros creemos que sin la ley no puede haber cambio, pero que la ley por sí sola es insuficiente. Fundamentalmente, lo que el gobierno federal está tratando de hacer ahora con sus demandas es amenazar, presionar o penalizar a las instituciones que reciben fondos federales para que actúen de ciertas maneras. Así que realmente me gustaría hablar sobre la importancia de la financiación federal para estas instituciones, que por supuesto tienen grandes legados y enormes dotaciones, y por qué es o podría ser una herramienta eficaz utilizada por el gobierno federal. Y luego, la segunda pregunta realmente gira en torno al hecho de que las administraciones cambian. Entonces, ya sabes, una institución, si merece una sanción y es sancionada por una administración, fácilmente podría ver restaurada su financiación un par de años después. ¿Eso de alguna manera socava la efectividad de la acción federal? Los líderes universitarios, al igual que los líderes corporativos en Estados Unidos, tienden a pensar a corto plazo. Si un rector universitario piensa que este año habrá un golpe financiero devastador, no le va a consolar eso. Unos años después podría haber mejores años para su institución, pero ellos están pensando en cómo van a responder los miembros de su junta directiva aquí y ahora. El financiamiento es clave para los derechos civiles en la educación. La gente se queja. ¿Por qué la administración de Trump está reteniendo fondos a las universidades? Bueno, así es como funciona el proceso. Y te diré por qué funciona. Allá por los años 60, cuando el Congreso estaba desarrollando por primera vez las principales leyes de derechos civiles que usamos hasta hoy, los miembros del Congreso se dieron cuenta de que la Constitución no les permite imponer cualquier tipo de limitación que quieran a las universidades o escuelas públicas. Y tengan en cuenta que en ese momento, su enfoque principal era la segregación racial en las escuelas primarias y secundarias, y todos los demás temas eran secundarios. Así que la pregunta que enfrentaron es, ¿cómo podemos redactar una legislación que marque una diferencia significativa en la segregación y, en términos generales, en la aplicación de los derechos civiles y que resista ante los tribunales? Y se les ocurrió una idea bastante ingeniosa que es la siguiente. No solo vamos a decirles a las escuelas públicas o universidades que tienen que cumplir con las reglas de derechos civiles. Vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a decir que si aceptas dinero federal, habrá condiciones. Básicamente tendrás que aceptar como condición para recibir esos fondos que cumplirás con los requisitos de derechos civiles. Luego, en segundo lugar, empezaremos a invertir enormes cantidades de dinero de los contribuyentes en la educación en todos los niveles. Tanto así que las instituciones educativas se vuelvan dependientes de ello. Y no estarán dispuestas a decir que no aceptarán las condiciones que vienen con ese dinero. En este momento, si una universidad de investigación importante dijera, no queremos lidiar con la interpretación actual de las leyes de derechos civiles por parte de la administración, podrían evitar muchos. Si no es que todos, simplemente diciendo, no aceptaremos el dinero. Y hay algunas instituciones cristianas más pequeñas que, por principio, no aceptan dinero federal. Pero las grandes universidades de investigación se han vuelto tan dependientes de ese dinero que simplemente no tomarán esa decisión. ¿Cuáles crees que son algunos de los casos importantes que se avecinan en términos de demandas por derechos civiles contra universidades y otras instituciones de educación superior? En cierto modo, el caso más importante en este momento es Stand With Us contra el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Eso fue un gran golpe para la comunidad judía.
Y si la Corte Suprema decide revisarlo, podría ser una oportunidad para revertirlo. Hay muchos otros casos en los que se está ganando. ¿Puedes compartir un poco más sobre eso? No puedo, y tendré que decir que es bastante técnico. No es lo que la gente supone que podría ser. No fue, por ejemplo, un caso de libertad de expresión. Ese no era el problema. El problema en el MIT era esencialmente si la universidad había respondido adecuadamente al antisemitismo del que tenía conocimiento. El término que se usaba era indiferencia deliberada. ¿La universidad fue deliberadamente indiferente a lo que estaba ocurriendo bajo sus narices? La forma en que ese estándar fue aplicado por el tribunal probablemente fue incorrecta. Creo que fue incorrecto, pero si la Corte Suprema va a considerar que el tema merece su tiempo y revisión, es una cuestión que seguiremos de cerca por ahora. Al mismo tiempo, estamos viendo casos importantes desde UCLA hasta MIT y en todo el país. Aunque no están recibiendo la misma atención en los medios de comunicación como quizás hace un año o un par de años, muchos de ellos son importantes, y las resoluciones son igual de importantes que las decisiones. Estamos logrando acuerdos importantes en lugares como Reed College que generan cambios muy grandes en la forma en que estas universidades están operando. Todo eso está sucediendo. Mientras hablamos, aunque no mencionaré las instituciones, les diré que los abogados del Brandeis Center están negociando con varias instituciones en este momento, incluyendo tanto universidades grandes como colegios pequeños. Pero, ¿de qué tipo son las resoluciones que aparecen en los acuerdos? Bueno, Varían, pero normalmente los acuerdos más sólidos tendrán varios componentes. Los buenos requieren que la institución utilice la definición de trabajo de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, no solo con fines educativos, sino también para evaluar la conducta. Dejan claro que los ataques a los sionistas deben considerarse violaciones de derechos civiles, y que el sionismo no es solo una perspectiva política, sino también un aspecto de la identidad judía para muchos judíos. Pueden tener componentes que establecen ya sea un supervisor independiente o al menos algún tipo de supervisor para asegurarse de que se cumplan los términos. Pueden crear nuevos puestos como un coordinador del título sexto enfocado en temas de antisemitismo. A menudo tendrán capacitación sobre antisemitismo y antisionismo. Normalmente se necesita un paquete integral y debe haber componentes específicos que se relacionen con lo que estaba ocurriendo en cualquier institución de educación superior en particular. Voy a decir que hay buenas noticias. Primero, la resistencia. La resistencia es más fuerte que nunca antes. Brandeis Center es varias veces más grande que el 7 de octubre y hay muchas otras organizaciones que están luchando. En segundo lugar, las universidades y otras instituciones de educación superior no están, en mi opinión, haciendo un trabajo perfecto, pero están respondiendo mucho mejor al antisemitismo que hace un par de años. Los esfuerzos de organizaciones judías como la nuestra, de funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley y del Congreso, definitivamente están teniendo un impacto. Y en tercer lugar, mientras que algunos estudiantes han tenido miedo incluso de expresar su identidad como judíos, otros están alzando la voz. Y estamos viendo una nueva generación de líderes judíos, incluyendo a algunos que son muy jóvenes, incluso estudiantes de preparatoria, pero ciertamente estudiantes universitarios, que están alzando la voz y luchando. Eso es lo que necesitamos ver. Y eso es lo que cambiará las cosas, si es que algo lo hace. bueno, te deseo a ti y a muchos otros mucho éxito en impulsar esta misión. Y gracias de nuevo por venir al programa. Gracias, Alan. Un placer.